Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Bienal Sur. Sur Global. En streaming. Séptimo encuentro abierto. 28 de junio. Montreux. Sede Hotel de Inmigrantes. La convocatoria de esta Bienal Internacional de Arte Contemporáneo busca impulsar y fortalecer la cooperación cultural en la región, reconocer y promover el valor central en la cultura como base indispensable para el desarrollo y superación de la pobreza y desigualdad, promover la reducción de las asimetrías regionales y subregionales en materia de promoción y acceso universal a la cultura. Sur Global. Ahora, bienvenida y presentación del encuentro. Aníbal Josami, director general de Bienal Sur, argentino. Diana Wexler, investigadora y curadora del CONICET y de la UNTREF, Argentina. Aníbal Josami, sociólogo especializado en relaciones internacionales, empresario y coleccionista de arte. Es rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Asimismo, dirige los museos de la universidad. En 1993 creó la Fundación Foro del Sur, organización no gubernamental destinada a reunir dirigentes políticos, empresarios y académicos con el propósito de generar políticas de Estado en el ámbito de Sudamérica. Recientemente fue electo por los ministros de Cultura de los países sudamericanos para proyectar, organizar y dirigir la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Diana Wexler, curadora argentina, es doctora en Historia del Arte e investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Dr. Norberto Grifa, y de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En la misma universidad, es subdirectora de los museos. Es también profesora titular de arte argentino en la UBA. Ha recibido becas y subsidios, entre otros, el Postdoctoral Fellowship de la Getty Foundation. Obtuvo premios a la curaduría y ensayo de arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y de Producción Científica de la Cámara de Senadores de la República Argentina. Muchas gracias, decía, por acompañarnos, porque con el acompañamiento de todos ustedes estamos logrando que lo que el 20 de noviembre del 2015 empezaba como un proyecto que nadie sabía si iba a continuar, si no iba a continuar, nadie sabía cuán dependiente era de los avatares políticos del país y de América del Sur. Decía, ese proyecto sobre el que había tantas dudas se ha consolidado. Hoy es nuestra 7ª reunión. Esta Bienal ya existió desde el 20 de noviembre y cada vez existe más. Hoy tenemos algunos elementos nuevos que nos van a acompañar en otras reuniones, en otras jornadas Sur Global, como es la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, una orquesta que ha recibido múltiples distinciones y que ha sido invitada a tocar ya en más de 35 países diferentes, en 5 continentes, y que nos va a acompañar porque esto tiene que ver también, esta orquesta integra los sonidos tradicionales de América con instrumentos tradicionales e instrumentos propios de las nuevas tecnologías, y esto tiene que ver con que cada vez estamos más convencidos de que, y después les voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto, decía que cada vez estamos más convencidos que lo que nos hace falta en América del Sur, lo que nos hace falta en toda nuestra región, es tener una sinergia cultural, ir creando una identidad cultural que nos haga reconocer a todos como iguales al otro, que nos haga reconocer a quienes estamos en el sur del continente que somos iguales a los del norte, a quienes están al este que son iguales a los del oeste. Eso es uno de los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta Bienal y creemos que lo estamos cumpliendo. Pero el otro día, y acaba la anécdota que les iba a contar, descubrí que Jean Monnet fue el precursor de la unidad europea, el precursor de la Unión Europea, sobre la que hoy en día, a raíz de lo que pasó en Inglaterra, todo el mundo opina. Jean Monnet, que empezó la Comunidad Europea, la Unión Europea, con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a fines de los años 40 y comienzo de los años 50, varios años más tarde, cuando la Unión Europea empezó a tener problemas, dijo,
creo que me equivoqué. En vez de haber empezado con el carbón y el acero, tendría que haber empezado la unión de los países a través de la creación de una identidad cultural. Haber descubierto que Jean Monnet había dicho eso nos hizo sentir una vez más que lo que veníamos planteando era correcto y que no es una casualidad que este proyecto, desde que lo empezamos a plantear, no encontramos nadie que nos lo criticase, no encontramos nadie que nos dijera por qué van a perder tiempo haciendo eso, y por el contrario, en todas las provincias en las que estuvimos, en todos los países de América del Sur en los que estuvimos, en todas las reuniones que tuvimos en Europa, todo el mundo nos dice es fundamental que hagan esto. Y como estamos decididos a hacerlo, no solo estamos decididos a hacerlo, sino que estamos decididos a hacerlo cada vez mejor, hemos incorporado, hemos resuelto plantearle a otras universidades de América del Sur que nos acompañen en este proyecto. Y porque creemos que el aporte de las universidades, que el aporte que ya venía dando la UNTREF como organizadora de esta Bienal, se podía complementar esa visión de pluridisciplinariedad, esa visión de excelencia académica que desde una universidad se puede aportar, era conveniente que la aportásemos no solo desde la UNTREF, sino desde otras universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de la Argentina, que ha cumplido hace poco su 4º centenario, nos está acompañando en este proyecto y no es el próximo porque va a haber otros en el interín, pero el 16 de agosto va a haber una jornada surglobal que va a ser en el campus, en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad de Tucumán también nos va a acompañar en todo este proyecto. Se está definiendo que universidades de Colombia también nos acompañen, que la Universidad de Chile también. Bueno, hemos resuelto que además de todos los otros aspectos originales que tiene esta Bienal, va a tener uno más, que es el hecho de que sea organizada, coorganizada o que surja del pensamiento de varias universidades, cosa que evidentemente no está presente en otros eventos parecidos o en otros eventos similares. Estuvimos analizando las preguntas que surgieron del público de cada una de las reuniones que hicimos. Cuando nosotros decimos que estas son jornadas de intercambio y discusión entre artistas, críticos, curadores, coleccionistas, especialistas y públicos, aunque a veces en las reuniones no haya tanto tiempo para que todo el mundo se exprese, la opinión de todos ustedes realmente nos resulta sumamente importante y vamos sacando muchos elementos que van conformando nuestra idea de lo que tiene que ser la plataforma de la Bienal a partir de los análisis que hacemos de lo que la gente dijo o de lo que la gente preguntó. Por eso, como decía Diana, los quería invitar a que participen lo más posible de nuestros diálogos, porque todo lo que ustedes puedan aportar para nosotros es importante. Bueno, no voy a leer el programa porque todos ustedes lo tienen. Esta jornada está dedicada a arte de intersecciones, que concretamente lo que vamos a hablar es de la vinculación entre el arte, entre las distintas expresiones de las artes visuales y en la vinculación entre el arte y la comunidad. El séptimo encuentro, que es muy importante justamente porque es el séptimo, quiere decir que todo lo que nos hemos planteado al comienzo se sigue dando, se sigue realizando, ir conformando una Bienal que va a ser sumamente original, una Bienal que además es total y absolutamente necesaria, porque como siempre decimos, lo que hace falta para lograr la integración de nuestra región es una sinergia cultural, es crear una identidad cultural en conjunto, y eso es lo que estamos haciendo. Y séptimo encuentro, que marca también una novedad, que es el primer encuentro que se hace dentro de una nueva etapa de la Bienal, que es la etapa que está marcada por el hecho de que otras universidades se integran a la UNTREF para colaborar en la Bienal. En realidad nosotros consideramos que las estrategias artísticas en el tiempo contemporáneo tienen, entre otros propósitos, el de contribuir a achicar las distancias sociales, a favorecer la inclusión.
Por lo tanto, nos importa especialmente tomar en cuenta estas propuestas en donde esto forma parte del horizonte de cuestiones que tienen en cuenta los artistas y gestores culturales.